Bienvenida de regreso a tu guía de cómo tener un glow up y dejar de ser floja. Estoy muy contenta de volver a platicar con ustedes, de volver a compartirles lo que me ha funcionado a mí para lograr eso. Y pues ya hemos hablado de muchas cosas, de cómo llegar a la raíz de eso, cómo empezar a cambiar, de que sabemos que ya es algo que está en nuestro cerebro, que realmente pues a veces no lo podemos evitar, o sea, ya es como una ruta normal para nuestro cerebro llegar a ese resultado de no hacer absolutamente nada. Y bueno, hoy vamos a hablar de algo súper importante que yo aprendí sobre ser realista. Ser realista es la forma más fácil de fracasar y está comprobado científicamente. Y yo voy a ser muy cruda contigo. Para que tú realmente tengas un verdadero glow up, vas a tener que empezar a hacer algo que ya sabes hacer muy bien, que es fingir demencia. Para lograr tus metas, a veces de verdad tienes que estar de lulo. A veces tienes que empezar a ignorar toda la parte lógica para que eso pueda pasar. Y no te lo estoy diciendo desde una frase motivacional, te lo estoy diciendo realmente desde la experiencia en donde yo he vivido esta parte de dejar de ser realista y yo voy a confiar 100% en mi intuición y voy a confiar en el proceso y lo que voy a hacer. Obviamente ejecuto ya con un plan, pero ya lo viví desde la experiencia, ya realmente he hecho las cosas así. Y a lo mejor y me vas a funar por decir esto, pero ser realista es la excusa que usan los mediocres para justificar de antemano su fracaso. Y te voy a decir esto porque me ha tocado en donde fingo demencia, hago que las cosas pasen y pasan. Y por eso a veces ves que otras personas tienen éxito y por eso a veces ves que otras personas sufren un montón para llegar a donde quieren. Y es que no se casan con la realidad, realmente empiezan a creérsela que sí es posible para ellos. Pero esto lo vamos a ver desde la ciencia, no desde la fantasía. Nuestro punto de partida es nuestro cerebro, que tu cerebro no ve la realidad como es, ve la realidad como eres. Recibimos más de 11 millones de información de bits por segundo, pero solo podemos procesar 40 bits. Y estos bits son los que únicamente podemos ver, que dependen de nuestras creencias, de tus paradigmas y de lo que te repites todos los días. Y ahorita yo quiero que te detengas y te preguntes, ¿en qué es en lo que más piensas en tu día? ¿Qué es lo que más te repites todos los días? Si constantemente te estás repitiendo que es difícil encontrar pareja, el filtro va a interpretar que esa creencia es prioridad. Y de toda la información va a buscar solamente lo que coincide con esa información. Es decir, va a hacer que eso encaje y que sea lo único que tú puedas ver. Relaciones difíciles, relaciones tóxicas, que hay mucha gente soltera, como el algoritmo de TikTok. Estás pensando en algo y automáticamente te empiezas a enseñar eso. Básicamente, solo vas a ver lo que eres. Y si quieres tener una realidad diferente, vas a tener que ser diferente. Y aquí es en donde entra la teoría de la demencia, de Delulu. Aquí es en donde vamos a empezar a trabajar esto de ser diferente. Y la regla es empezar a fingir que ya tienes todo lo que tú quieres. Empezar a reforzar estas creencias de la realidad que tú quieres. Tienes que saber que todo esto está basado en la neurociencia. Porque aunque todo parezca que esté en tu contra, esto funciona. Lo más importante es hacerlo de la manera correcta. Te voy a enseñar estos 3 pasos que yo hice para encarnar mi nueva versión. Antes de contarte esto, yo te quiero platicar que trabajé constantemente en mi mentalidad y tomé mucha acción. Yo decidí que yo no iba a volver a tener un trabajo. Yo decidí que yo iba a ser la dueña de mi destino y que yo iba a diseñar mi día a día. Entonces, ahorita tengo 29, cuando yo tenía 23 yo decidí emprender el negocio que actualmente hago y ya enseño a mujeres a también hacerlo. Pero cuando tenía 23 años empecé el negocio con miedo, con dudas y con deudas. Y la verdad es que yo estaba harta de esa situación, porque yo tenía un trabajo bastante bueno y pasa la pandemia, entonces tomo la decisión de emprender y digo, ¿sabes qué? Lo voy a dar todo. Voy a hacer que las cosas pasen y simplemente empecé a fingir como esa persona segura que ya tenía éxito con su negocio. Obviamente mandé muchos mensajes, hablé con muchas personas, salí a entregar en bici, fui pagando la deuda poco a poco, ¿sabes? Como que estuve dispuesta a hacer varias cosas que
siento que mucha gente no está dispuesta a hacer y luego se queja porque las cosas no pasan. Y esa es la regla valiosa, como tienes que estar dispuesta a salir a hacer las cosas fuera de tu zona de confort, pero también con mucha creencia, con un deseo ardiente de que esto ya está pasando para ti. Y sí, todo estaba en mi contra. Cuando quise sacar mi visa, no podía comprobar mis ingresos, no tenía un trabajo que me atara físicamente aquí, no podía, pues, cumplir con todos los requisitos que tú piensas que tienes que tener para tener tu visa. Me dieron la visa. Me mudé a el depa que yo quería, a un lugar que a mí me inspirara. Logré tener el coche que yo quería, que a mí me gustaba. Y ahí fue cuando yo me comprobé lo importante que es hacer esto. Y no todo fue perfecto. Yo creo que de fallar, de cometer errores, que las cosas se tarden en llegar, ese es el proceso más valioso en donde vas a aprender. Pero pronto pasé de fingir a empezar a tener todo lo que ya quería. Y no estoy hablando como de mentirle a la gente, estoy hablando de genuinamente aquí cultivar ese sentimiento de seguridad, de certeza, que todo lo que está pasando es para ti, te está enseñando. Y poco a poco me empecé a convertir en una mujer que podía agregar valor, en una mujer que estaba ganando su propio dinero, que ya no tenía que depender de las demás personas. Empecé a realmente caminar como esa versión que yo estaba buscando. Creo que una de las habilidades más valiosas es aprender a vender. Es algo que te va a pagar de una manera infinita mientras tú lo decidas, pero tienes que estar dispuesta a convertirte en esa versión de ti. Y te hablo de vender porque todos lo hacemos todo el tiempo, pero cuando lo haces consciente, cuando realmente decides monetizarte en tu marca personal, en tus relaciones, decides ser estratégica, decides ponerle una intención a lo que estás haciendo, la vida te cambia totalmente y de verdad nunca vuelves a trabajar para alguien más, porque ya entiendes tu valor, ya sabes lo que tú estás dispuesta a dar. Pero bueno, voy a regresar a esta parte de las 3 cosas que yo empecé a hacer para que esto pasara. 1. Identifica tus estándares. En cada momento de tu día practica actuar como la mejor versión de ti. ¿Crees que ella contestaría de esa manera? ¿Crees que ella faltaría a entrenar? ¿Crees que ella no se arreglaría aunque se quede en su casa? Tienes que empezar a pensar todo con mucha intención. El hacerte estas preguntas de cómo ella actuaría, qué haría, cómo hablaría, te hace darte cuenta, pues, si te jorobas, si te quieres hacer chiquita, si no quieres decir lo que piensas, si te da pena. Entonces, desde ahí es súper importante porque ahí se notan. Y yo sí creo que como te ven, te tratan, porque si yo hablara bajito y la mirada para abajo y si yo estuviera así, claro que no me harías caso. Claro que sería como un poco incongruente yo querer hablar de este tema. Entonces sí es importante que lo empieces a trabajar. Y yo sé que en algún momento te vas a preguntar como de, bueno, ¿y cuándo llego a ser esa persona? Pero yo siento que también es como un proceso similar cuando estás superando a alguien, como de, ay, ¿cuándo voy a superar a esta persona? Y de repente un día ya no lo piensas. De repente un día ya solamente estás pasando por tu día y nunca te cruzó la mente. Y lo mismo, de repente un día esto ya se vuelve en modo piloto, pero no antes de que tú lo hagas consciente. Número 2, la gratitud anticipada. Esta parte es tan maravillosa porque va a definir tu estado de ánimo y también te va a ayudar a regularte. ¿Por qué? Porque si estás teniendo un mal día, pues claro que vas a querer hablar con alguien y decirle todo lo que está pasando. Pero ¿sabes qué va a hacer eso? Que va a magnificar todavía más la situación y el sentimiento. Y la gratitud te centra y te regresa a ti y te hace darte cuenta de todas las cosas que tú tienes. Y en lugar de estar dándole tu energía a todas esas situaciones, porque a veces la gente va a querer ponerte de mal humor. Te lo digo por esto. Cuando tú tienes gratitud anticipada, tu cerebro no puede diferenciar entre la imaginación y la realidad. Y escribí esto. El agradecimiento bien sentido es la señal más fuerte que le puedes dar a tu cerebro de que algo ya fue recibido. A tu cerebro no le gusta la inconsistencia. Solamente empezar a agradecerlo va a buscar materializarlo en tu realidad, es decir, va a empezar a comprobar eso. Lo que haces frecuentemente se convierte en tu frecuencia. Entonces yo te recomiendo que lo uses todos los días. La verdad ya lo tengo en modo piloto y yo cuando suena mi alarma,
cuando veo que ya salió el sol, inmediatamente mi cerebro es como de gracias por el techo que tengo, gracias por la cama que tengo, gracias por lo afortunada que soy, por la casa en la que vivo, por las cosas más pequeñas son las más importantes. Siempre agradezco por la salud de mi familia, porque sin eso no tienes nada, no puedes moverte, aunque te duele una muela, aunque te duele una uña, es lo más incómodo del mundo. Entonces es importante empezar a agradecer, pero una vez teniendo eso en cuenta, empieza a agradecer por lo que tú quieres, como si ya lo tuvieras. Pero esto solo funciona cuando eres congruente y eres alineada con esa persona. No puedes agradecer por 1,000,000 de pesos y ser floja y no levantarte temprano y criticar a las personas porque no estás en la frecuencia. Ni siquiera te podrías alinear, ni siquiera podrías sostener esa cantidad de dinero. O sea, si tú vas a pedir algo y quieres manifestarlo o crearlo en tu vida, tienes que estar dispuesto a dar algo a cambio, a convertirte en esa persona, a ayudar a más personas, a realmente pues vibrar en esa gratitud, porque una persona que critica envidia, una persona que suma, admira a las personas. La admiración habla lo que tú ves posible en ti, en esa persona. Si esa persona es exitosa, entonces tú sabes muy en el fondo de ti que también es posible para ti. Número 3, detox del entorno. Esta parte siento que es la más difícil o la más sencilla si tú quieres. No puedes crecer en un entorno que te limita, desde tus amigos, lo que scrolleas en redes, desde tu ambiente, con las personas que te rodean. Desde ahí todo empieza a cambiar. Te voy a contar una anécdota. Yo tenía un compañero de trabajo antes, trabajaba en un call center y un día él me invitó a una carne asada y él me contaba lo mucho que quería cambiar y cómo quería mejorar su vida. Y todos sus amigos toman, fuman, se drogan. Y yo me di cuenta inmediatamente que él no iba a poder cambiar por su mismo ambiente, porque la misma gente lo va a jalar. ¿Qué va a pasar un fin de semana en donde él se quiere quedar a estudiar y quiere hacer otra cosa para crecer él, o él quiere hacer ejercicio? Claro que sus amigos lo van a bullear porque él prefiere hacer otra cosa que tomar. Lo van a tachar de princeso, de... ya sabemos. Y yo me di cuenta por las bromas que hacían, por cómo se llamaban con él, porque él desde ahí empezaba a tener baja autoestima, porque las demás personas lo bulleaban. Y pues bueno, o sea, creo que sí es importante cuidar con quién te juntas y las cosas que tú haces. Si tú te juntas con fumadores, vas a ser el quinto fumador. Yo estuve ahí. Si tú te juntas con gente que toma, vas a ser el quinto que toma ahí. Yo estuve ahí. O sea, he estado en todas esas etapas en donde soy la quinta. Y creo que muchas veces no podemos hacer esto porque queremos sentirnos elegidas, queremos sentirnos parte de algo, porque es lo único que conocemos. Entonces, salir de ahí pues sí da bastante miedo. Y como te digo, o sea, creo que todo este proceso no es para cualquiera. Creo que lo vas a hacer con las piernas temblando, lo vas a hacer titubeando un poco, lo vas a hacer con un chingo de miedo. Pero ¿sabes qué? Vale la pena, porque el tiempo no te va a esperar, el tiempo va a pasar, la vida va a seguir y va a depender de ti que tú decidas aprovechar eso, que tú decidas que aunque ya no vibres con esa gente, no importe, porque adivina qué, tú vas a preferir, no sé, correr, escribir, leer, hacer otra cosa que solamente sentarte a tomar. Esta parte de reinventarte es incomodísima, pero como te dije, vale totalmente la pena. Hay una vida maravillosa que te está esperando allá afuera, y si tienes la oportunidad de estar aquí hoy con salud viendo este video, aprovechala. Si no tienes un propósito, empieza por ti y empieza de verdad creyendo que tú puedes crear la vida que tú quieres. Nos vemos en el siguiente video y gracias por ver.